en general. En este caso, las cargas que nosotros vamos a aplicar o que una estructura va a recibir finalmente serán entregadas en la cimentación. En este caso, en este gráfico, en las cargas gravitacionales, lo que está dibujado acá es directamente un pórtico tridimensional en donde podemos, creo ya nosotros, a este nivel reconocer cada uno de estos elementos que tenemos: la losa, las vigas, las columnas y finalmente la cimentación. Entonces, todas las cargas o la gran mayoría de las cargas que nosotros entregamos a un sistema estructural, en este caso a un edificio o a un pórtico, es siempre a las losas. Las losas se encargan de distribuir las fuerzas a las vigas. Las vigas a su vez entregan una fuerza a la columna y la columna se encarga de entregar finalmente la cimentación. Y esta cimentación o este elemento estructural que conocemos nosotros como cimentación, que es la que nosotros vamos a encargarnos de diseñar en este curso, tiene que entregar esa fuerza al suelo o tiene que distribuir esa carga directamente al suelo. Entonces, parte, bueno, la primera y quizás una de las más importantes a tomar en cuenta es el tipo de carga, las magnitudes de las cargas, las direcciones de las cargas que nosotros vamos a entregar a la cimentación para que ésta a su vez la entregue al suelo. Nosotros, además de utilizar esta carga gravitacional o de tomar en cuenta esta carga gravitacional, también, como les decía, tomaremos en cuenta una carga lateral que viene de la distribución del cortante basal en cada uno de los pisos y que a su vez induce momentos en la cimentación. Entonces, a pesar de que en esta gráfica está solamente indicada la carga gravitacional, tendremos que tomar en cuenta que también por la zona en la que nosotros nos encontramos o por el tipo de amenaza que nosotros tenemos, que es un tipo de amenaza sísmica, también tendremos que definir, o bueno, ya aprendimos a definir durante la primera mitad del curso, las cargas laterales o el cortante de diseño que utilizaremos para definir las cargas laterales. Entonces, depende mucho de como les decía, de la magnitud, del tipo de cargas, del cómo se comportan, de si es que es una carga estática, si es una carga dinámica. En fin, hay muchas características que la carga como tal puede tener que definan el tipo de cimentación que vamos nosotros a utilizar. Como segundo punto, bueno, realmente deberíamos... Bueno, no importa. Voy a pasarme al punto C y luego vuelvo al punto B. ¿Okay? Como nosotros hemos dicho que vamos a entregar esa carga directamente al suelo, es muy importante que nosotros sepamos distinguir y diferenciar entre un tipo de suelo y otro. Cada tipo de suelo no tiene las mismas características, no tiene las mismas propiedades y por ende no tendrá las mismas propiedades mecánicas. La forma en la que nosotros entregamos estas cargas al suelo, que aquí estas flechas que están representando una carga distribuida en sentido o en dirección contraria, bueno, en sentido contrario al sentido en que se entregan las cargas, aquí están dibujadas de manera de reacción. Esta reacción es la reacción que genera el suelo sobre el cual nosotros estamos asentando las estructuras. Entonces, como les decía, es muy necesario que nosotros sepamos diferenciar entre un suelo y otro, y es por eso que ustedes tienen un curso de mecánica de suelos o no sé cómo se llamen en su carrera, en la que están ahora ustedes, pero por lo general es un curso de mecánica de suelos. Al hablar de mecánica de suelos, lo que nosotros intentamos definir o descifrar de alguna forma, descifrar nosotros como ignorantes del tema, porque son cosas que ya están establecidas, pero nosotros como estudiantes es intentar descifrar cómo se comporta cada tipo de suelo y qué podemos hacer con ellos y qué no podemos hacer, o qué podemos nosotros esperar como respuesta del suelo cuando está soportando esa carga que es integrada por las estructuras. Para nosotros, para los ingenieros civiles, digamos que la definición del tipo de suelo puede ser muy distinta a la definición del tipo de suelo que un geólogo podría
podría definir o que un agrónomo podría definir. Para el agrónomo el suelo o sustrato, por ejemplo, es solamente la capa superficial de suelo que va a recibir algún tipo o que va a sostener algún tipo de vida o de materia orgánica propia de la agronomía. O sea, en qué tipo de suelo se puede plantar, en qué tipo de suelo no se puede plantar. Para un geólogo es muy distinto, por ejemplo, el definir el tipo de suelo, porque ellos quizás lo ven en una línea de tiempo mucho más amplia. Para un geólogo el tipo de suelo no es solamente qué capacidad tiene para resistir ciertas cargas, sino cómo se han formado, desde hace cuántos miles o cientos de miles de años se ha formado un estrato de suelo, por qué, cuál es su origen. Y así, dependiendo del tipo de profesión o el tipo de actividad que se realice, el tipo de suelo o la clasificación de suelos puede ser muy variada, muy distinta, dependiendo de como les digo, de la orientación que tenga la definición de suelos. Para nosotros, ustedes ya seguramente habrán estudiado el cómo se clasifican los suelos en función de qué se clasifican los tipos de suelo y cómo podemos definir las características mecánicas, o sea, su funcionamiento, qué pasa, o poniéndolo de una forma muy objetiva y práctica, qué pasa si yo aplico una carga, cuánto se va a deformar el suelo o qué resistencia puede tener. Entonces, por eso ahora me devuelvo al punto B, que realmente el orden debería estar más bien al revés. Sabiendo el tipo de suelo, nosotros o ustedes seguramente habrán aprendido ya a definir cuál es la carga que ese suelo puede soportar. Para nosotros es muy importante, bueno, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de qué tipo de afectaciones puede tener, nosotros podemos definir una carga última o una resistencia última del suelo, que por lo general, como ustedes acordarán, está definido por la resistencia a corte que tiene el suelo. Entonces, para nosotros como ingenieros civiles que llegarán a ser ustedes, es muy importante saber cuál es esta resistencia última, o para fines de diseño ya una resistencia admisible, una capacidad portante o una capacidad admisible del suelo, que por lo general el estado límite de verificación de la calidad del suelo es mediante la resistencia a corte que tiene. También podemos definir la capacidad del suelo mediante otro estado límite que puede ser de deformaciones. O sea, si nuestra estructura es una estructura que no puede o que no debería deformarse excesivamente de manera diferencial entre un punto y otro, pues tendremos que asegurarnos de que el suelo no se deforme más allá de un límite que la estructura lo tiene permitido, o incluso el mismo suelo. Pero por lo general, este dato de capacidad portante del suelo está definido en función de la capacidad de corte que tiene el suelo. Y en función de esa capacidad, nosotros intentamos que las fuerzas que se van a distribuir en una superficie sobre el suelo no sobrepasen esa resistencia que tiene el suelo antes de llegar al corte. Ustedes habrán recibido en sus clases de mecánica de suelos quizás un concepto, bueno, no un concepto, sino el entendimiento de que el suelo no es un medio homogéneo. Es muy probable que un tipo de suelo o una configuración de suelo, veo a alguien durmiendo por ahí, gracias Aldair, la configuración del suelo en un punto es muy distinto o puede llegar a ser muy distinto a la configuración del suelo o a la estratigrafía del suelo que nosotros encontremos a 2, 3 o 5 metros. Pero a pesar de eso, nosotros tratamos al suelo como si fuese un medio homogéneo en la mayoría de casos, o en la mayoría de diseños en los que no hace falta ser tan estricto con la definición del tipo de suelo o de sus características como tal.
Em, eh, entonces, de ahí la necesidad de definir ciertos límites a los cuales nosotros podemos exigir al suelo una determinada resistencia. Y a pesar de que esta Kusubu, que es la resistencia última o la capacidad última del suelo, sería la resistencia que puede aguantar el suelo, siempre utilizamos un factor de seguridad que ustedes habrán aprendido en su curso de mecánica de suelos, y si no, igual la tendremos que utilizar también en nuestro curso, para poder tener un margen de seguridad, para que esa heterogeneidad del suelo no nos pegue una mala pasada al momento de tener nuestra estructura lista, o si nosotros tenemos una estructura que está prevista para tener cierta cantidad o cierto periodo de vida útil sin fallar. Entonces es muy importante que mediante el saber qué tipo de suelo nosotros tenemos, cuál es su resistencia o qué cargas puede resistir como máximo para poder hacer un diseño que sea confiable. No porque, no solamente porque puede generar fallas en el elemento estructural de la cimentación o de las columnas o vigas, sino por la propia integridad del suelo. Pero bueno, es algo que ustedes seguramente ya lo conocerán. Luego, otro factor que determina el tipo de cimentación es la facilidad de construcción. Dependiendo de nosotros dónde vayamos a construir o qué vayamos a construir, puede llegar a ser muy fácil el definir o el construir una cimentación. Ventajosamente, en la mayoría de los casos, basta con utilizar el mismo suelo como envase de encofrado, por ejemplo, para nosotros poder vertir el hormigón, que tome una forma definida y que nos sirva como molde para nuestra cimentación. Como les digo, en este caso puede resultar muy fácil en algunas circunstancias simplemente hacer una excavación con las dimensiones que debe tener nuestra cimentación, vertir hormigón, armar o disponer la armadura de hormigón que vamos de acero que vamos a utilizar para nuestro elemento, y luego vertir el hormigón, aprovechándonos de la forma que nosotros podemos dar a la excavación para poder hacer una cimentación. Pero hay veces que es un poco más complicado que eso, y que incluso hay que crear estructuras que como tal es una obra de ingeniería demasiado grande o excesiva, para empezar incluso a diseñar y construir nuestra cimentación. Me imagino que ustedes habrán visto muchas fotos de las islas de los Emiratos Árabes que se han ido poco a poco creando para, no sé, creo yo, un poco de la vanidad humana, intentar demostrar los límites a los cuales nosotros podemos llegar o los límites que nosotros podemos superar como mentes brillantes, intentando generar cosas que no se han generado antes. Entonces pueden ser o podemos tener obras que son realmente de fácil construcción, que son muy, muy prácticas y muy fáciles de usar o de realizar, o cosas muy, muy complicadas en las cuales tendríamos que hacer una obra completa, en este caso, crear una isla con estas formas tan graciosas, para sobre esas islas hacer las construcciones de nuestras edificaciones y obviamente, empezando por la cimentación, ¿no? Entonces, dependiendo de la facilidad o de los recursos, que sea también otro punto a tomar en cuenta cuando determinamos el tipo de cimentación, hay muchas formas en las que nosotros podemos facilitar la tarea de generar un proyecto o en este caso lo que nos corresponde a nosotros, darnos la facilidad o no, o de complicarnos para empezar incluso con el tema de nuestra cimentación.
Otro tema importante a tomar en cuenta es el nivel de aguas subterráneas o el nivel freático el nivel freático. Hay muchas zonas o hay algunas poblaciones en donde estos niveles de agua son bastante superficiales y hay otros que en cambio son muy, muy profundos. El agua, al estar en contacto con el suelo, puede modificar de gran manera, dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, puede modificar de gran manera el comportamiento que este suelo tiene. Hay tipos de suelos en nuestro país, por ejemplo, no sé si en Loja, pero en el oriente o en la costa, hay tipos de suelos que cuando están húmedos tienen un volumen y cuando están secos tienen un volumen totalmente diferente. Por lo general, suelos húmedos tienen un volumen un poco más grande o su volumen se incrementa cuando están húmedos en relación a cuando tenemos un suelo seco. Y hay suelos o hay tipos de suelo que son extremadamente sensibles a la existencia de niveles freáticos o a la presencia de agua como tal. Hay suelos expansivos que son realmente muy, muy, muy sensibles y que el no considerar la existencia de ese tipo de suelos o el no tomar en cuenta la presencia de niveles freáticos o de agua en general, aguas subterráneas, puede llevarnos a futuro a tener serias consecuencias en la integridad estructural de nuestras estructuras e incluso quizás algo que es un poco más visible y tangible, creo que para la mayoría de nosotros es daños en elementos no estructurales, no sé, fachadas llenas de humedad o pisos levantados dentro de nuestras viviendas, en fin, hay muchas cosas que pueden llegar a alterarse debido a la presencia de niveles freáticos. Y la cimentación obviamente no es ajena a eso también. En este caso, en estas imágenes, por ejemplo, durante el proceso constructivo, por ejemplo, puede llegar a ser un adversario bastante no deseado durante la construcción, el nivel de aguas freáticas. Si no las hemos evaluado, si no las hemos quizás de alguna forma mitigado, el hacer la construcción de una cimentación o de un subsuelo o de una obra subterránea puede llegar a ser un dolor de cabeza espantoso, como no tienen idea. Y una vez está construida la casa o construida tu obra, puede ser incluso aún peor. ¿Okay? Entonces, es muy importante tomar en cuenta el nivel de aguas subterráneas, que además no es un parámetro que sea estático. O sea, es un parámetro que a lo largo del año o incluso a lo largo de los años puede ser un parámetro bastante variable. Durante los meses secos, porque, bueno, nosotros no podemos hablar tampoco de estaciones en nuestro país porque al ser un país que está en paralelos tropicales, no tenemos o no gozamos de la distinción bastante estricta de las estaciones. Pero sí tenemos épocas de lluvia, épocas secas, entonces a lo largo del año o a lo largo de los años este nivel de aguas freáticas o nivel de aguas subterráneas puede ser variable. Entonces si resulta que nosotros, no sé, empezamos en el mes de junio, julio, a excavar para hacer una construcción y nosotros vemos que el nivel freático está muy, muy bajo o hacemos un estudio de suelos en algún mes determinado del año y vemos que no hay o no es visible la presencia de aguas subterráneas o el nivel freático es muy, muy bajo, podemos nosotros confiarnos de eso y quizás hacer consideraciones durante el diseño y durante la planificación de la construcción que pueden ser equivocados o que nos pueden llevar a tener problemas durante la construcción o ya durante la vida útil de la estructura. Entonces, es necesario llenarnos de mucha información. Es verdad que en países como el nuestro
el tener ese tipo de información no suele ser muy habitual, o incluso los profesionales no suelen ser tan minuciosos al momento de establecer todos los parámetros que pueden influir en, en la determinación de parámetros que nos ayuden durante el diseño y la construcción, pero lo importante es realmente sí tomarlo en cuenta. Otro factor también que es importante es el de las estructuras aledañas, cuerpos de agua, que está más vinculado realmente con estructuras subterráneas, y también un diseño en pendientes. Ya no hay o ya es menos probable encontrar espacios o encontrar zonas en las que se pueda construir, en donde no molestes a nadie a tu alrededor, o en donde no haya, donde no, o ya no hay muchas zonas en las que ya no tengas un vecino al cual molestar mientras estás construyendo, o consideraciones adicionales que tomar en cuenta mientras estás haciendo tu cimentación, mientras vas a construir tu estructura. En este caso, por ejemplo, en esta imagen, con casas aledañas, seguramente el tipo de suelo sobre el cual van a construir, o el tipo de suelo en el cual han hecho esta excavación, por la pendiente que han asumido aquí o bueno, el talud de corte, o la pendiente del talud de corte, o sea, nos daría la impresión de que es un suelo bastante bueno. Es una pendiente que tendrá unos 80 a 75, un poco más de 75 grados. Entonces nos da la idea de que es un suelo bastante bueno. No ha sido necesario establecer ninguna estructura adicional que dé soporte a este suelo que está a su vez soportando estas casas que están alrededor. Pero podemos tener suelos que no sean tan bondadosos, o estructuras aledañas que sean mucho más grandes y mucho más pesadas, o que entreguen una carga mucho más considerable al suelo, que a nosotros como diseñadores o como constructores nos limiten al momento de hacer primero excavaciones y luego de diseñar y construir las cimentaciones. Entonces, el simple hecho de hacer un corte como este para hacer una excavación para poder construir nuestra cimentación del edificio que sí vamos a diseñar y a construir, quizás nos requiera hacer una obra adicional, como muros de contención, por ejemplo. Entonces, el tomar en cuenta las estructuras aledañas y los efectos de estas estructuras sobre el suelo que nos rodea y sobre el suelo que nosotros estamos retirando es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y lo mismo con el diseño de cimentaciones en pendientes. Hay muchas prácticas que se deben adoptar para el diseño de cimentaciones que primero pueden dificultar mucho el procedimiento o el proceso de diseño. Luego, obviamente, también el proceso constructivo. Y finalmente, encarecen, yo diría que mucho, muchísimo, el costo total del proyecto. Además que es necesario tomar en cuenta muchas otras consideraciones. No sé si ustedes se fijan acá, el construir en una pendiente no es tan fácil como simplemente lanzar un plinto o una cimentación y hacer nuestra casa y ya. Hay métodos constructivos o hay configuraciones deseadas de la estructura en pendiente que pueden ser necesarias adoptar al momento de hacer un diseño conceptual, valga la redundancia, de nuestra estructura para empezar, y luego tomar en cuenta algunas otras cosas más. En este caso, por ejemplo, si nosotros diseñáramos bueno, después vamos con eso. Además, otro punto importante a tomar en cuenta es la vulnerabilidad que puede tener tanto las estructuras como el suelo ante desastres naturales.
Yo creo que es, bueno, no sé qué tan típico, qué tan familiar sea para ustedes el término licuefacción de suelos, pero si alguna vez en su curso de mecánica de suelos o de geotecnia, no sé, su profesor les ha planteado este tipo de fallo que puede tener el suelo, es algo que afecta muchísimo a suelos de tipo bastante específicos en zonas sísmicas. Entonces, son cosas que a nosotros nos interesarán y nos importarán. La licuefacción es un fenómeno que sufre el suelo cuando es sometido a vibraciones con cierto contenido de frecuencia. ¿Okay? Nosotros sabemos que el suelo a un nivel, digamos, micro, no tan microscópico, pero sí a una escala un poco más reducida, simplemente es una serie de partículas organizadas de cierta forma que debido a la fricción y al contacto entre cada una de las partículas, adquiere cierta resistencia. ¿Okay? Sin embargo, cuando hay presencia de agua a niveles freáticos o aguas subterráneas y hay una vibración como la que generan los terremotos, que son básicamente de muy corta duración, pero de una magnitud bastante alta o una magnitud bastante grande, lo que pasa es que estas partículas de suelo pierden el contacto una con otra. Esa fricción que antes existía entre cada una de esas partículas y el contacto o las fuerzas que se generan por reacción o las fuerzas de reacción que se generan por contacto entre las partículas del suelo, en este caso, por ejemplo, en esta vista de aquí, en la presencia del agua y con una vibración considerable, esas partículas entran en suspensión por la presencia del agua. Se pierde el contacto que hay entre una partícula y otra, por lo tanto, desaparecen esas reacciones que existen entre una partícula y otra y también las fuerzas de fricción que las mantienen unidas. Si no hay fuerzas de fricción que las mantienen unidas, pues la resistencia de corte de la cual hablábamos acá, también desaparece. Y como les decía, esa resistencia es la condición limitante que nosotros nos imponemos en cuanto a la resistencia del suelo. Y si nosotros perdemos por completo ese contacto y esa fricción que hay entre partícula y partícula de suelo, pues el suelo se vuelve un líquido, no tan fluido como el agua, bastante más viscoso obviamente, pero deja de ser un medio o un estrato firme que tiene una cierta resistencia corta y se convierte en un fluido sin ninguna resistencia. Y lo que pasa es que las estructuras o se hunden o se dañan por completo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta una de las cosas bastante importantes en cuanto al comportamiento mecánico de los suelos, es junto con la existencia del nivel freático o con la presencia de agua en general, es definir qué tan susceptible o qué tan sensible es el tipo de suelo sobre el cual nos estamos asentando a esa presencia del agua. No solamente por la dificultad que nos puede generar al momento de planificar el proceso constructivo o al momento de nosotros diseñar con ciertas características del suelo, como les decía, son distintas las características mecánicas del suelo, tanto cuando está seco como cuando está saturado. Pero mucho más allá de eso, pensando en lo que a nosotros nos afecta, que son las amenazas sísmicas, que sepan que también hay este fenómeno que puede afectar de gran manera a las estructuras y a poblaciones en general. Estas fotos son tomadas en un terremoto en el 94, en un terremoto en Japón, me parece que es en Niigata, Japón, en donde, si ustedes ven aquí, una de las cosas que sucede durante la licuefacción es que gran parte del material o de las partículas de suelo densas
después del terremoto o después de que han quedado en suspensión, se precipitan y se acomodan o se vuelven o se reacomodan nuevamente compactándose una con otra, pero eso quizás los granos un poco más gruesos, más pesaditos, que son más pesados que el agua, bajan. Pero las partículas de suelo que son mucho más finas y que son menos densas que el agua, o cada partícula individual son menos densas que el agua, y debido al movimiento que existe en el suelo, esas partículas muy, muy finas de agua son desplazadas junto con el agua cuando estas partículas más densas de suelo se reacomodan en el fondo. El agua junto con esas partículas más finas de suelo son impulsadas hacia la superficie. Entonces es muy típico ver luego de un terremoto y luego de que el suelo ha sufrido liquefacción, ver sobre la superficie del terreno como si hubiese llovido y hubiese arrastrado, no sé, si hubiese arrastrado lodo desde alguna parte. Pero no es que el lodo se ha arrastrado desde alguna parte y se ha depositado o una vez que se secó el agua se ha quedado ahí encima. Este lodo generalmente viene o ha sido impulsado desde estratos inferiores del suelo hacia la superficie. Entonces es muy típico ver en algunas zonas que han sufrido este tipo de falla por liquefacción o este fenómeno de liquefacción en el suelo, que tenemos lodos depositados en la superficie. Y miren que este edificio, o bueno, este grupo de edificios, simplemente se ha hundido en el lodo y no, seguramente se habrán dañado muchos de los pórticos que están pegados al suelo, obviamente por el contacto o por la caída, pero el edificio está básicamente entero. Lo que le pasó fue enterrarse en el suelo, porque al perder estabilidad, al no tener una capacidad de resistencia al corte, lo que pasa es, como les decía, es que se vuelve eso un lodo, un fango, es un líquido, no tan, no tan fluido como el agua, bastante más viscoso, pero es un líquido, es intentar caminar o intentar sostenerse sobre una piscina. Y se genera hundimiento. Miren que estos edificios que están acá al frente no sufrieron lo mismo que sufrieron estos de acá, y eso es evidencia de lo heterogéneo que puede ser los sustratos de suelo o los estratos de suelo en donde nosotros estamos construyendo, donde hacemos un proyecto. Hay muchas veces que nos vemos tentados a simplemente pedir información del vecino, del vecino que sí hizo un estudio de suelos, y decir, no, el suelo es el mismo en donde nosotros vamos a construir, pero es un gran error. Es un gran error porque el suelo no es el mismo, ni siquiera de aquí a 1 metro de distancia o a 1,5 metros. La estratigrafía puede cambiar considerablemente. Y luego este tipo de daños por liquefacción o por inestabilidad del suelo en general, debido a un terremoto, no se limita solamente a edificaciones, sino también a carreteras, a otro tipo de obras que están asentadas sobre el suelo. En este caso, por ejemplo, esta carretera, que igual debido a esa inestabilidad que se ha generado en el suelo debido a un terremoto, también ha perdido su capacidad y seguramente sin siquiera tener alguna carga encima, falló. Y finalmente, otra cosa a tomar en cuenta es la economía en el diseño. Hay veces que las obras de ingeniería que nosotros nos proponemos o nos retamos como humanidad a hacer, no es porque nos ha dado la gana, como en las islas de los Emiratos, sino porque realmente lo necesitamos. Este es un aeropuerto en Japón también, los benditos japoneses. Me parece que es del aeropuerto de Kansai, en Japón, y es un aeropuerto que está construido sobre el agua. Para construirlo tuvieron que construir la plataforma, tuvieron que realmente construir estas islas, pero en este caso no fue por gula, no fue por vanidad, sino por necesidad. Ustedes saben que la mayoría de países asiáticos y de esa zona de por allá hay mucha gente, los espacios son muy reducidos
y, y la humanidad se ve en la necesidad de retarse a sí misma para poder hacer obras que son necesarias para que la sociedad funcione como tal. Entonces, en este caso sí han tenido que hacer una obra adicional para construir todo lo que tengamos nosotros que construir encima. Obviamente este diseño habrá sido muy, muy, muy costoso, pero seguramente mucho más costoso, además de las connotaciones socioeconómicas que eso representa, mucho más costoso pudo haber sido expropiar a tanta gente que puede vivir en esta superficie en, en Japón continental, o sea, en la parte continental o en la parte de la isla como tal. Entonces, siempre es necesario, bueno, en este caso les estoy hablando de un extremo, obviamente, ¿no? Pero siempre va a ser necesario tomar algunas consideraciones o medir algunas alternativas que nosotros tengamos para saber cuál es la alternativa más económica que nosotros podemos utilizar. Obviamente, como les digo, esto barato no habrá sido, pero seguramente en función o en relación a alguna otra alternativa que se habrán planteado, seguramente era mucho más económico. Entonces, no siempre lo más simple es lo más barato, ni tampoco lo más complejo es lo más caro. Siempre es una cuestión de equilibrio entre lo necesario y lo justo para la sociedad o lo justo para el proyectista o para el dueño, obviamente sin hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, como puntos importantes, vamos a repetir, yendo muy rápido, como factores que determinan el tipo de cimentación, siempre primero estará el tipo de carga, que es lo que ya definimos, luego el tipo de suelo sobre el cual vamos a distribuir esa carga, la capacidad que tiene ese tipo de suelo, y luego, además de esto, de la facilidad de construcción, del establecer muy bien o tener una buena visión del panorama completo, en este caso en función del nivel de aguas freáticas, no solamente en el momento mismo de la previsión o de la concepción del proyecto, sino a lo largo del tiempo. Porque, como les decía, son especialmente este nivel de aguas freáticas y algunos otros parámetros más, son cosas que pueden variar a lo largo del año o de los años, que pueden llegar a definir por completo el tipo de obras adicionales o la dificultad de las obras que nosotros podemos llegar a hacer, junto con las estructuras que rodean a la estructura que nosotros vamos a diseñar y la vulnerabilidad de esos suelos o del suelo sobre el cual vamos a asentar a las amenazas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, en nuestro caso amenazas sísmicas, en donde algo muy común es la licuefacción en los suelos o el desprendimiento de taludes o fallo de taludes. Y el conjunto de todo eso, el conjunto de tomar en cuenta todos estos puntos nos deben llevar a tomar la decisión más adecuada para que nuestro diseño, tanto conceptual como ya en ejecución, sea lo más económico o lo más viable posible. Entonces, chicos, esto a manera de introducción de los factores que determinan el tipo de cimentación. Nosotros, obviamente, en nuestro curso, lo que vamos a hacer es prácticamente a tomar estas cargas que vienen de la estructura, conocer el tipo de suelo y la capacidad que tiene el suelo de resistir ciertas fuerzas y con eso diseñar nuestra cimentación. Nosotros no nos ocuparemos por ejemplo, la facilidad de construcción, porque lo que nos interesa a nosotros es hacer el diseño, entendiendo que todo esto ya se ha previsto anteriormente en este tipo de trabajo en paralelo del que hablábamos, de sentarnos con el dueño del edificio, con el arquitecto, con todos los profesionales necesarios, con un geotécnico, con un profesional de suelos,
con un ingeniero sísmico o el ingeniero estructural, que por lo general suele tener mucho conocimiento de ingeniería sísmica o ingeniería de terremotos, que para eso nos preparamos en nuestro país o en países como el nuestro que estamos, que tenemos un alto nivel de amenaza sísmica. Entonces, una vez que nosotros sabemos todo esto, nosotros vamos a asumir que todo esto ya está saldado, que todo esto está hablado y que nosotros sabemos que los cimientos o que la cimentación que vamos a diseñar son las cimentaciones más adecuadas y más económicas. ¿Ok? Temas de liquefacción es un tema bastante amplio que a nivel de grado no es fácil verlo porque la mecánica de suelos que nosotros vemos a nivel de grado o que ustedes han visto a nivel de grado no da para entender completamente el fenómeno de liquefacción y cómo podemos estudiarlo y mitigarlo tampoco. Entonces, a pesar de que son cosas muy valiosas a tomar en cuenta, son cosas que quizás con la práctica o con un estudio un poco más avanzado, me refiero a un estudio académico por parte de ustedes más avanzado, quizás en una maestría o si alguien se dedica al tema geotécnico una vez que se han graduado o antes de graduarse, quizás lo dominen un poco mejor. Pero la idea es tomar las cargas, tomar la resistencia del suelo, dependiendo del tipo de suelo que nosotros podamos asumir que tenemos para realizar un proyecto y con eso diseñar tanto, bueno, primero elegir qué tipo de cimentación vamos a utilizar, luego qué dimensiones va a tener esa estructura de cimentación y luego cómo le damos la resistencia adecuada. El cómo darle la resistencia adecuada por parte o en una parte es eso, dándole las dimensiones correctas y otra, como por lo general las estructuras de cimentación son en hormigón, la otra es dotar del armado necesario y de la resistencia del hormigón necesaria para que ese elemento estructural que es la cimentación, que pueden ser plintos aislados, cimentaciones corridas, eso lo vamos a ver el día de mañana, tengan la resistencia adecuada. Recuerden que, como habíamos visto, parte de la filosofía del diseño basado o la filosofía la filosofía del diseño basado en desempeño y por ende la filosofía o el diseño basado en fuerzas o la determinación de fuerzas, el diseño basado en fuerzas y en deformaciones tienen prácticamente los mismos requisitos. El intentar que todos los elementos estructurales tengan la resistencia, que no se deformen excesivamente y que tengan la ductilidad adecuada. Eso no es solamente para vigas, columnas, para losas o para la estructura como tal, sino para cada uno de sus elementos, y eso incluye la cimentación. Tendremos que darle la resistencia adecuada, no podremos dejar que se deforme excesivamente, y obviamente, a pesar de que la cimentación se espera ha sido práctica general el diseñarla para que trabaje de manera elástica, hay tendencias de diseño ya bastante bien estudiadas en las cuales se permite que haya daño también en la cimentación para que también haya disipación de energía o para que haya comportamiento útil también por parte de la cimentación, obviamente tomando consideraciones de seguridad adecuadas. Entonces, todo lo que habíamos visto que se cumplía o que se debe cumplir en la filosofía de diseño basado en desempeño y en diseño basado en fuerzas o en desplazamiento se debe cumplir también en las cimentaciones y eso nos encargaremos de cumplir, de diseñar los elementos de cimentación para que cumpla con todos. Entonces, chicos, chicas, si tienen alguna pregunta, por favor háganla y si no, nos veríamos ya el día de mañana. Ok, ¿nadie tiene alguna pregunta? No, yo con respecto a con respecto a la prueba, ya, ya. Lo que pasa es que puse una respuesta, pero en vez de ponerle puntito para el decimal, yo le puse coma y me cogió como mala respuesta. No podría a lo mejor revisar. Sí, igual tengo que revisar todos como les decía la semana pasada, tengo que revisar pregunta por pregunta, o bueno, las preguntas que salen como mal, a ver si es que hay alguna falla de
sí, de consideraciones de la plataforma como tal. No se preocupen de eso. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, chicos, chicas, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana y continuamos con esto. Muchas gracias y chao. Gracias, Chao. ingeniero. Les vaya bien a ustedes también. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta